salud, cultura, turismo y todo lo valioso de nuestra región en un espacio donde juntos hacemos la diferencia. Bienvenidos a este capítulo. Póngase cómodo. Ya iniciamos. Gracias por sintonizarnos una vez más en este nuevo episodio donde te traemos a un invitado que nos estará compartiendo alguna de sus experiencias. Y en esta ocasión desde Costa Rica tenemos a nuestro amigo Lawrence Casal, que nos compartirá un poco más sobre la música, la cultura y esos temas importantes que hay que rescatar y sobre todo en las nuevas generaciones. Mi amigo, bienvenido. Hola, Roger, ¿qué tal? Pura vida, muchas gracias por invitarme. Es un placer, la verdad, le tengo un cariño súper especial a Panamá por muchísimas razones y en el caso también tuyo por el apoyo que siempre me has dado desde hace muchísimo tiempo. Así que bueno, saludos y espero que todos estén muy bien por allá. Totalmente, y para nosotros es un honor de forma personal tenerte como invitado. Sé que has trabajado en muchos proyectos y para entrar en contexto, háblanos un poco para ti, que sabemos que manejas ampliamente muchos aspectos de la cultura, esa influencia musical actual o a la música en general, ¿cómo ayuda a la juventud a ser mejor? O desde tu punto de vista, ¿cómo apoya a la parte cultural de nuestra sociedad? El alcance verdaderamente siento que es infinito, o sea, hay muchísimas maneras en cómo la música y el arte en general puede incluso salvar vidas. De alguna manera he estado involucrado en muchos proyectos sociales que han impactado. Por ejemplo, acá hay una institución que se llama LIAFA, que es una institución que vela por evitar el consumo de drogas en los jóvenes. Entonces, hace ya algunos años hicimos varios festivales donde hacíamos que la gente, principalmente los jóvenes, se acercaran al arte y más bien como que se alejaran de las drogas, pero desde un enfoque positivo, no diciéndoles no a las drogas, sino más bien sí a la vida, y bajo ese enfoque se organizaban diferentes conciertos, se daban talleres que estaban enfocados a la formación musical de los jóvenes, historia de la música, no solamente a nivel global, sino también la importancia de reforzar el conocimiento y acercar la música local o regional a los jóvenes también, porque eso pues viene a representar después un apoyo también a los artistas nacionales y a la música nacional, en este caso que estamos hablando de música. Pero sí es importante, creo, sobre todo acercar la música a la gente, acercar el arte a la gente, a donde está la gente, con Chepe Joven también, que fue un festival bastante grande que hicimos acá en una de las principales avenidas de San José, que es el Paseo Colón. Ahí en la última edición tuvimos 30,000 jóvenes en la calle bailando música electrónica, y no solamente jóvenes, sino también habían familias enteras disfrutando ahí, el abuelo, el papá, el hijo, el nieto, juntos, compartiendo al aire libre la música. Hacer este tipo de encuentros y acercar la música a los jóvenes realmente lleva un impacto no solamente cultural, sino también social, como te estoy diciendo. Y creo que eso pues hace que de alguna manera también uno pueda disfrutar del arte en todas sus dimensiones, ¿verdad? Porque no solamente es la música como tal, sino todo el amplio espectro que genera la misma música por sí sola, sino también cómo te puede acercar la música a otras manifestaciones artísticas. Aquí en Costa Rica, por ejemplo, si hacemos un evento de la inauguración de una galería de arte, pues hay un DJ por allá, o hay algún saxofonista, o hay algún violinista, principalmente tocando música de su propia autoría. Los mismos músicos estamos yendo a exposiciones de arte, la gente de arte, por ejemplo, visual, están yendo a conciertos, la gente de danza, la gente de teatro, etcétera. Entonces, bueno, en general creo que a tu pregunta, definitivamente el arte te saca completamente y te mete en realidades que a veces hasta nosotros mismos nos inventamos, pero bajo esa misma fantasía
podemos crear mundos increíbles, ¿verdad? Y universos que realmente podríamos de alguna manera considerar inexplorados, o por decirlo así de alguna manera, no sé si acabo de inventar una palabra, pero bueno, por lo menos creo que sí, nos acerca a esas dimensiones que nos pueden acercar a otras, a conocer más del arte y ampliar más nuestros conocimientos, y eso yo creo que siempre va a estar bien. Algo que mencionaste y que es muy profundo, y por esa razón para mí es un privilegio, como lo mencioné hace poco, de tenerte como invitado, porque sabíamos que tienes un conocimiento muy amplio y no es lo mismo improvisar, porque, y no me dejarás mentir, en la actualidad muchas personas se han encasillado en un solo género, y cuando lo haces, realmente esa sensación lo ventila desde tus gustos. Pero háblanos un poco más de ti, porque más allá de todo este speech que nos has dado, también tenemos al artista, al locutor, tuviste un programa de radio. Háblanos un poco más de cómo fueron tus inicios y que hoy día pues realmente incluso has dejado en alto no solamente a Costa Rica, sino a la región en países del norte, donde has participado con grandes artistas de talla internacional. Pero háblanos un poco de ti, de tu historia. ¿Cómo inicia esta pasión por la música que te llevó incluso a la radio? Y pues hoy día, pues, que hablaremos al final, tienes un bonito proyecto que pues es un bar, creo. Pero bueno, más adelante nos explicas. Háblanos un poco más de ti. Mi historia pues empieza a mediados de los 80 y fue con mi madre porque, bueno, siempre hemos sido ella y yo. Y bueno, yo no tengo hermanos, entonces es muy curioso porque al principio en mi casa, bueno, yo siempre pasaba con mi madre y mi madre pasaba oyendo música todo el día, y es muy curioso porque la música que ella escuchaba me caló profundamente al nivel de que ahora, bueno, yo he sido coleccionista de música por casi que toda mi vida y colecciono música de la que ella también escuchaba: Julio Jaramillo, Bienvenido Granda, Carlos Gardel, etcétera. Y esa música, pues por supuesto que me hizo irme adentrando en otros géneros, y poco a poco fui escuchando. Cuando ella me regaló mi propia radiograbadora, yo me metía a cambiar emisoras y iba descubriendo música nueva, y por allá escuchaba, pues aquí me imagino que en Panamá tampoco no habían como radios exclusivas como para escuchar solo música rock, sino que por allá sonaba una que otra canción. Y la música de entonces, que recuerdo que ya entrando en los 90s empezó a entrar aquí en el país, como la música, como el Eurobeat, como bandas como, por ejemplo, artistas como CNC Music Factory, como A.B. Logic, etcétera, Information Society, Cause and Effect, Depeche Mode, New Order. Por ahí fui me fui agarrando como ese camino, y mis inicios en la música, pues te digo, yo, bueno, nací en un lugar que se llama Turrialba, acá en Costa Rica, que es un poco alejado, es una zona rural, y había una tienda donde había un teclado por ahí, y yo me le quedé viendo, y mi mamá me preguntó que si yo lo quería, y yo pues obviamente le dije que sí. Entonces ella, con sus ahorros ahí que tenía, me lo compró. Y recuerdo que para entonces ya estaba viniendo a San José, a la capital, que tenía como algunos amigos y me invitaban, y por allá surgió la posibilidad de empezar a tocar en una banda que se llamaba Umbral, que fue la primera banda de rock gótico, aparentemente una de las primeras en Latinoamérica, porque habían muy pocas. En México habían, en Argentina, en Brasil habían, pero bueno, de Centroamérica no se sabía nada. Y por allá del 95, 96 empezamos a hacer música, y ahí fue, bueno, yo no tenía ningún conocimiento musical, nada más tenía oído y pensaba que si presionaba una tecla y sonaba bien con respecto a la guitarra, el bajo y la batería, pues entonces por ahí iba, y todos éramos iguales, como que íbamos llevando ahí un poco las melodías y la composición, y bueno, logramos sacar un primer álbum que más bien era un EP como con 6 canciones, y empezaron a sonar en radio aquí en Costa Rica junto a bandas que eran muy conocidas, y por ahí nos empezamos a dar a conocer a mediados de los 90s, y fue como mis inicios propiamente ya dentro de la música, y paralelamente pues también empecé
a meterme en el campo de ser DJ. Yo coleccionaba cassettes con música grabada de la radio y en algún momento por allá empecé a hacer sesiones de DJ pero con cassettes. Entonces eso como que llamaba mucho la atención y era toda la música que yo tenía. No era porque no era porque yo quisiera hacerlo así, era porque era la única herramienta que yo tenía para poner música y eran cassettes. Entonces ni siquiera tenía los recursos para comprar discos. Entonces por ahí hice algunos eventos tocando música con cassettes y con música grabada de la radio. Y pues ahí me fui empezando a dar a conocer. Ya cuando pude, compré mi primer equipo como DJ, para trabajar como DJ. En el 2003 se abrió una discoteca acá, que fue una de las discotecas más importantes casi que del mundo, porque estaba rankeada en el top 100 de DJ Mag, como una de las discotecas más importantes del mundo, que se llamaba Club Vértigo. Y por ahí empecé a tocar como DJ y entonces se me fueron abriendo muchas puertas con DJs que venían a tocar a Costa Rica y ya después salieron oportunidades más grandes de salir a tocar. De hecho, la primera vez que toqué fuera de Costa Rica fue en David, en Chiriquí, que hubo un chico de una universidad de allá de David que había escuchado algo de mí y me invitó, me dijo que no me podía, o sea, que me podían pagar $100, creo que era, y con eso yo tenía que cubrir el pasaje del bus, porque me fui en bus, y me daban el hospedaje y la comida. Entonces, conocí a unos chicos que llegaron a tocar, que eran de Ciudad de Panamá, y que tocaron conmigo, y les gustó mucho como toqué. Entonces después me invitaron a tocar a Ciudad de Panamá por primera vez. Toqué en un lugar que se llamaba Figali Center, creo. Toqué en un lugar que se llamaba, Deep Room, que lo manejaba Tom Sawyer. Toqué en un lugar que se llamaba, ya no me acuerdo muy bien de los nombres, pero sí toqué muchas veces en Panamá. Y, toqué en una fiesta pre-party de Tiesto, también cuando tocó Tiesto por allá, Richie Hotting. Y bueno, iba como a varios eventos de música electrónica Panamá. Ya después se me abrieron unas puertas para tocar en Honduras, en México. Y ya posteriormente, ya unos años después, sí, toqué en Ecuador, en Bolivia, en Colombia, y ya después México, Estados Unidos, y ya Europa. Ya fue como lo último que hice en 2019, que estuve ahí con una gira. Y aquí he estado, ahí no he parado y no creo que pare. Exacto, porque la música es algo que llevamos en la sangre y como mencionabas, tal vez construyes otros mundos, otras dimensiones, y sobre todo cuando son géneros electrónicos. Y qué interesante que nos has contado que tocaste en Ciudad de Panamá en eventos importantísimos, porque de hecho el Centro de Convenciones Figali es un lugar de renombre. De hecho es donde se presentan a la fecha artistas muy importantes de talla internacional, al igual las antiguas discotecas Deep Room, claro, que mencionaste, pues obviamente fue un referente, ya que Panamá, y me atrevería a decirlo, la corriente de música electrónica empieza a mediados de los 90, 97, inicia con esa corriente del dance. Y ya posteriormente, cuando entramos en los años 2000, empieza a tomar mucho más fuerza el progressive trance, el trance y todos sus derivados. Y qué interesante que pudiste estar por estos lados. Y bien nos mencionas, pero hay algo interesante que también quisiéramos saber, es esa influencia electrónica. Pues ya lo mencionaste, a veces para el que no ha producido un género o ha producido de pronto algún tipo de música, pues se ve fácil, pero realmente para producirlo, incluso para hacer remezclas, hay que tener una inspiración. Yo siempre digo que hay que llevarlo en la sangre, ¿verdad? Sí, exactamente. Me acabo de acordar del nombre de otro lugar donde toqué allá en Ciudad de Panamá, que se llamaba Wasabi. Wasabi, sí, de hecho. Sí, Wasabi. Muy, muy importante que lo mencionas, porque para los que están escuchando, y si son de Panamá, habrán tirado su cédula, como decimos acá, porque muchos recuerdos de esa época. Así que estamos hablando de inicio de los años 2000, si más no me falla, 2003, 2004, 2005 aproximadamente. Fue esa época dorada, digámosle, y bueno, y que todavía se sigue produciendo con otros artistas, pero fue la época donde inicia ese género en nuestro país, y obviamente pues empieza a tener una buena acogida por parte del público, no solamente joven, sino en general,
Así que creo que en buen momento. Háblanos un poco, como mencionaba, el género electrónico. El género de la música electrónica es muy variado, pero para producirlo, para vivirlo, tienes que llevarlo intensamente como cualquier género, pero este tiene algo muy en particular. Utiliza desde cajas de ritmo hasta sintetizadores, ¿verdad? Sí, para producirlo, exactamente. Sí, yo soy súper fan de los sintetizadores. Ya he llegado a tener muchos sintetizadores. Lo que pasa es que sí, entrado en cuenta de que muchos los compré como por impulso y que tal vez no los he estado utilizando tanto, pero sí tengo como mis favoritos. Y, y sí siempre he preferido como el formato físico en todos los sentidos para disfrutar de la música, tanto a nivel para escucharla en formato vinilo, en CD, en tapes. O sea, siempre he coleccionado música, y en el caso de los equipos para componer, pues también tengo ahí mi colección, diría colección tal vez, porque sí son tal vez más de 10. Y tengo mis favoritos. Utilizo Moog o Roland, tengo por ahí Korg, que son como mis 3 marcas favoritas de sintetizadores, y es el equipo que me encanta utilizar para hacer mi música. Te soy muy honesto, hace mucho tiempo no publico nada, y es que estoy enfocado ahora en esto, tal vez desde hace un par de años para acá, más en otros géneros musicales que tienen que ver también con el tema de la música electrónica, pero desde otro espectro. Que bueno, normalmente yo durante más de prácticamente 30 años estuve o me fui dando a conocer como DJ de música house y techno, pero actualmente ya estoy como más enfocado en los géneros como el dark wave, como el post-punk, EBM, New Beat, como géneros muchísimo más oscuros, subterráneos, para eventos más pequeños incluso. Y ahora pues también acá en Costa Rica ya tengo como 3 años de estar trayendo bandas de estos mismos géneros, y por allá hacemos muchas fiestas, muchos eventos, y hemos creado una comunidad muy interesante alrededor de la gente que escucha este tipo de música, y hemos creado de verdad, o sea, hay gente que por ejemplo conoce a bandas un poco más comerciales como Lebanon Hanover, como Molchat Doma, Twin Tribes, que han venido a Costa Rica, y que la gente va a verlos porque tal vez conocen a una banda nada más, pero ponemos algún DJ o yo mismo toco y programamos este tipo de música, y a la gente les gusta, y luego se van a sus casas y buscan playlists o se arman sus propios playlists y van conociendo más acerca de esta música. Y este movimiento aquí en Costa Rica ha venido creciendo muchísimo, o sea, al nivel de que tenemos 1 o 2 bandas incluso internacionales prácticamente todos los meses. Entonces ya ha crecido bastante. Entonces hemos ido creando ahí comunidad, al principio con música electrónica, ahora que estamos más metidos como en este concepto ya un poco más de música más subterránea. Y sí, a tu pregunta vuelvo otra vez. El tema de componer, pues sí, me encanta, y ahorita también este año, de hecho fue en marzo, empecé con una banda. Tengo una banda que se llama Sister Boy, que es una banda donde yo canto y toco guitarra, y bueno, por ahí utilizamos mucho sintetizador también, y nos está yendo bien. O sea, estamos ahí produciendo, y ya pronto vamos a estar publicando música que definitivamente pues también te voy a estar haciendo ahí llegar. Y nos encantaría en algún momento también tener la oportunidad de visitar Panamá como banda y volver a crear. Es interesante porque en la música siempre me he reseteado, o sea, siempre como que voy, hago una etapa, la termino, empiezo otra, sigo y voy en la música explorando diferentes. Siento que el poder del arte y la música específicamente hace que pasen este tipo de cosas, ¿verdad? Que sobre todo cuando uno es tan inquieto, yo gasto esa pólvora rápido, y entonces quiero ir descubriendo más cosas y más y más y más y más, y entonces eso hace que de alguna manera también tenga como esa particularidad, ¿verdad? Al ser tan inquieto. Entonces, pues eso ha sido un poco el proceso, y sí, me encanta la música electrónica en general, pues me encanta, ya no tanto como DJ de house o techno, pero sí estoy en esta nueva etapa. Algo valioso que voy a rescatar en tus palabras, en el cual lo mencionas y me he quedado reflexionando, y es que
La música como tal, ya sabemos, es arte. Sabemos que producirlo pues tiene todo un proceso, pero en todo lo que hemos conversado hay un instrumento que para mí, de hecho, también soy muy amante de los sintetizadores, y de verdad que más allá de los sonidos, bien sean analógicos, pues porque realmente trabajar con estos dispositivos, y a esto voy, tienes que tener un poco de libertad. Libertad en el sentido, yo diría, casi espiritual, porque es algo profundo. Por eso que cuando mencionaste esa expresión, inmediatamente la capturé, porque creo que sería emblemático utilizarla. Y es importante lo que voy a mencionar, y es que la música, hablando en estos casos de estos géneros, provoca libertad. Y cuando hablamos de libertad, el ser humano, cuando es libre, tiende incluso a tener una idea mucho más clara de su futuro, de su comportamiento, porque bien sabemos que la música en muchas ocasiones ha sido criticada, ha sido señalada, ha estado la parte comercial pues que domina, pero la música en sí no tiene un estándar como tal. Realmente, si a mí me gusta un género, me gusta el New Wave o me gusta el Synth Pop, y eso me produce libertad, pues yo voy a identificarme con el mismo. Entonces yo diría, no sé si estarías de acuerdo conmigo, o también pues me gustaría escuchar tu opinión, que la música produce libertad en el ser humano. Sí, a mí me pasa mucho con el negocio que tengo acá en San José, en Amon Solar, que es un lugar que ha tenido muchísima historia desde hace 13 años, donde han pasado muchísimos artistas de diferentes géneros, y nosotros a la semana, incluso en una sola semana, tenemos una variedad eh, importante de público y de géneros. Por ejemplo, los martes y los jueves, porque son dos espacios, o sea, está la parte principal que es del Amon Solar, y el Amon Solar como tal tiene un sótano, y es muy curioso y divertido, incluso porque a veces tenemos eventos de metal en el Amon Solar y un concierto de jazz sucediendo en el sótano. O tenemos un evento de gótico, por ejemplo, un evento gótico en el Amon Solar, y un evento gótico en el sótano y un evento de cumbia en el Amon Solar. Entonces se mezclan los públicos, y por allá ves a una chica completamente gótica vestida ahí con su maquillaje y esto, y por allá ves a otra chica con sus sandalias, sus chancletas y su vestido largo y sus collares, y vestida completamente como para ir a disfrutar de un evento de música tropical. Entonces, en un mismo espacio donde convivimos todos, y eso pasa en un día, o puede pasar, digamos, a la semana, donde, por ejemplo, martes y jueves tenemos jazz, los jueves, por ejemplo, tenemos salsa, entonces convive la salsa con el jazz. Los fines de semana, los viernes y los sábados, tenemos conciertos desde metal hasta reggae, hasta música, por ejemplo, cumbia, exclusivamente de cumbia, solo cumbia, por ejemplo, aquí, que incluso en el Amon Solar damos clases de swing criollo y de bolero criollo, o sea, que son géneros musicales que han sido declarados incluso como patrimonio inmaterial, y eso creo que para nosotros es sumamente importante, porque hace que creamos ese tipo de comunidad que se vuelve más sensible hacia las manifestaciones del arte. Entonces es muy interesante, sí. Claro que sí. Háblanos un poco del Amon Solar. ¿Cómo surge esta idea y cómo ha sido la recepción del público tras la apertura? Pues, y como nos ha mencionado, no se centra en un solo género, sino que también permiten que otros, en este caso desde bandas hasta otro tipo de eventos como el jazz que nos mencionas, se han podido ser partícipe de este lugar, ¿verdad? Este es un espacio, es una casa histórica, fue construida en 1941, y era una casa de habitación donde vivía una familia bastante numerosa. Incluso, bueno, hay una leyenda urbana de que murió una niña dentro de la casa. Eso es verídico, o sea, sí pasó. Pero mucha gente, incluso en la actualidad,
aseguran que la han escuchado y que la ven y que, bueno, eso es como otra historia completamente, pero bueno, la casa como tal se convirtió en un restaurante en los años 90 que se llamaba Mesanote, que era un restaurante de comida italiana bastante fino. Y ahí resultó en algún momento en los años 90, como del 93 al 96, 97 aproximadamente, era un lugar de after de muchísimos artistas. En esa casa donde estaba actualmente la Mon Solar, fue el lugar de after de bandas como In Excess, como Depeche Mode, Luis Miguel, Eros Ramazzotti, Alejandra Guzmán, Gloria Trevi, todos estos artistas que venían a Costa Rica a presentarse, se iban de after a Mesanote, que es este lugar donde está actualmente la Mon Solar. Y fue en el año 2001 aproximadamente que el lugar cambia de nombre y se llama Café Loft. Como Café Loft estuvieron bandas, por ejemplo, como La Ley, como Moenia, etcétera. Y era un lugar fue el primer lugar en Costa Rica, uno de los primeros lugares, por lo menos donde se escuchaba música house, exclusivamente house, y que estaba abierto principalmente a la comunidad gay también, y que tenían como ciertos estándares de calidad, y era un lugar muy, muy aspiracional, por así decirlo. Luego cierra Café Loft, se abre otro espacio más que era Casa 927, que era más enfocado como al turismo y otro tipo de actividad. Y fue en el año 2013 que abre como Amon Solar, que se perfila más como un lugar como con un enfoque más cultural, donde puedan relacionarse diferentes géneros musicales, y que pues como hasta actualmente lo hemos mantenido. Yo lo tomé en el año 2019, nos comimos toda la pandemia, tuvimos que cerrar, fue un proceso bastante duro, y en el año 2022 lo volvemos a abrir, y bueno, hasta la fecha. Entonces, sí hemos tenido muchos artistas internacionales importantes que conocen un poco de la historia del lugar, y es muy interesante porque incluso bandas muy grandes que hemos traído, cuando llegan se dan cuenta de que el lugar es bastante pequeño para ellos, que están acostumbrados a tocar en estadios o en lugares muy grandes a nivel mundial, y a pesar de que el lugar es bastante pequeño, sí les gusta mucho la estética del lugar, cómo se ve, como la energía que tiene, y les parece muy curioso y hasta divertido de alguna manera tocar en un espacio tan pequeño y tener al público tan cerca, ¿verdad? Entonces, sí, nosotros les advertimos antes de hacer las contrataciones de los artistas el tipo de lugar que es, y les encanta. O sea, creo que se vincula mucho o lo relacionan, por ejemplo, con clubes legendarios como por ejemplo el CBGB en Nueva York, que era un lugar emblemático donde incluso en sus últimos años llegaron a tocar bandas como Sex Pistols, como Los Ramones, etcétera, y que a pesar del tamaño que tenía, las bandas ya incluso siendo grandes, les encantaba ir ahí. Entonces, por allá nos han hecho el comentario de que es una especie de CBGB en San José. Y sobre todo que Costa Rica, para nosotros, acá en Panamá por lo menos, siempre lo tenemos a ustedes como referentes en cuanto a estos géneros. Y bien lo mencionas, de hecho la corriente, un poco, como lo mencionaste, estos géneros pocas veces, no digo que no existen, pero no se ha podido sintetizar de una manera donde el público pueda asistir a disfrutarlo. Entonces, en buena hora, pues que en Costa Rica esto se ha podido lograr, pues gracias a tu gestión, de verdad que te felicito. ¿Y cómo ha sido la recepción para el público, la apertura de la Mon Solar? O sea, ¿cómo el público en general pues lo ha podido percibir? Pues bien, y como te digo, o sea, es que son como diferentes públicos, pero sí, es muy interesante porque la gente le tiene un cariño muy especial a la Mon Solar, y creo que eso es importante no solamente para el público, sino para nosotros también, darle esa continuidad y sobre todo respetar, en verdad, lo que ya sabemos que a la gente le gusta, y así se ha mantenido. Es una fórmula que ha sido exitosa, y que lo que hacemos es como mejoras en el camino, estéticas, ya con todos los artistas que han estado viniendo. Yo he venido sacando
cuadros grandísimos para que los artistas los firmen, los enmarcamos y vamos decorando el lugar. Entonces como que poco a poco se va enriqueciendo, incluso no solamente a nivel de propuestas artísticas, sino hasta estéticamente, para que la gente cada vez que llegue pues encuentren algo nuevo, algo diferente, algo interesante que ver. Y por allá hemos metido también arte, exposiciones de fotografía, etcétera. Entonces creo que la recepción siempre ha sido buena y la gente le tiene un cariño muy especial al espacio. Eso es muy importante, de verdad que tenemos mucho todavía porque no hemos tocado pero ni la milésima parte de tanta información referente a tanto la música como la cultura, y esto dará tal vez para futuro en un segundo episodio. Danos un mensaje positivo o háganos ese comentario que tal vez llegue a las nuevas generaciones, al público que nos escucha, que pues muchas veces se siente tal vez reprimido porque tienen una idea en mente o siente que no lo van a lograr, pero como nos has mencionado, a veces esa magnitud de llevar a cabo ideas, sueños para salir adelante, incluso materializarlos, nunca es imposible. ¿Qué comentario nos darías o qué comentario le darías a ese mensaje a quienes nos están escuchando? Lo más importante es el respeto hacia las otras manifestaciones artísticas. Cuando uno es joven, uno tiene la tendencia de criticar todo lo que a uno no le gusta, y creo que se me viene a la cabeza ahorita de ejemplo Ricardo Arjona, por ejemplo. O sea, cuando vos te crees muy conocedor de la música, decís que Ricardo Arjona y su música es música light, o que, bueno, en el mejor de los casos, ¿verdad? Pero la mayoría de la gente habla, para la gente que creen o consideran que saben mucho de música o son muy instruidos a nivel artístico, hablan mal de Paulo Coelho, hablan mal de Ricardo Arjona, hablan mal de Maná, y entonces para creerse más inteligente que los demás. Después llega la otra etapa en donde simplemente no los criticas y después te das cuenta que en realidad a nadie le importa lo que vos pensés. Entonces es importante como darse a la tarea de andar por la vida, y esto lo digo a nivel general, no tomándose las cosas personal. Creo que yo siempre he pensado que, sobre todo, y esto que lo digo no solamente a nivel artístico, sino a nivel como personal, no andar por la vida cargando rencores, ni siempre he pensado que las ofensas son como regalos. O sea, si yo, por ejemplo, te entrego, me voy a Panamá y te digo, mira, Roger, te traje este regalo, es para vos, y vos me decís, no, yo no lo quiero. Entonces, esa energía, ese regalo se queda en mí. Y si es una ofensa, esa energía se va a quedar en la otra persona, no se va a quedar en vos porque vos no lo recibiste. Y así funcionamos en la vida. O sea, realmente uno no tiene por qué andar por la vida aceptando que la gente ande tratando como de ofenderte, o de, incluso hay una palabra que casi que te puede salvar la vida, que es la palabra M-E. Si vos vas, por ejemplo, yo no sé si vos manejas, pero si vas por la calle y alguien por allá se pone violento, se pone agresivo detrás tuyo, pite y pite y pite y pite detrás, sonando el claxon, y vos decís, es que esta persona me está pitando, o esta persona me está gritando. Si vos le quitas el me de tu vida, si vos lo eliminás y vos simplemente decís, esa persona está pitando, esa persona está gritando, pero no me está gritando. O sea, vos simplemente decís, esta vara no es conmigo, voy tranquilo con mi vida, sigo para donde voy y no me involucro en nada. Siempre he pensado también que la mayoría de los problemas grandes siempre empiezan por uno pequeño. Y en este momento tenemos gente en las cárceles, tenemos hijos sin padres porque cometieron un error, porque se dejaron llevar por una impulsividad. Tenemos gente en los cementerios llenos de gente que cometieron un error porque se tomaron las cosas personal. Y no hay nada más liberador que andar por la vida tratando de hacerle bien a la gente, tratando de ver de qué manera beneficiamos a las personas. No sé, te lo digo, ayer, por ejemplo, en la mañana, alguien que apenas
conozco me mandó un mensaje diciéndome algo como positivo, y por allá conversando con la persona me dijo que no se sentía bien, que había tenido una discusión muy fuerte con su mujer y que se había separado y que ayer no tenía dónde irse a dormir. Entonces, mira, es una persona con la que yo he intercambiado un par de palabras solamente. Dejé lo que tenía que hacer, me fui para donde esta persona, nos fuimos a un supermercado, compramos algo de tomar, nos fuimos a un parque, compramos unos chips, empezamos a comer, ahí hablamos de todo, hablamos de música, lo distraje. Y creo que ese tipo de cosas a veces no nos cuestan mucho y aportan demasiado a la vida. Y no solamente estoy hablando de la vida de esa otra persona, sino estoy hablando de nuestra propia vida. Porque realmente le hace sentir a uno muy bien el actuar de esa manera, y te llena de mucha paz y te inspira también a vos mismo a seguir haciendo ese tipo de cosas. Entonces, no sé, si a alguien le pudo haber resultado positivo a la conversación, pues ojalá, buena hora. Qué bonito escuchar eso. Y yo tengo una frase, o más bien una expresión, y es que tenemos una misión en esta vida, los que estamos involucrados en medios de comunicación. En el caso, siempre he tenido presente de que muchas veces lo que dices, tal vez tu experiencia o alguna vivencia, alguien es capaz de escucharlo, y tal vez esa persona no tenía ni una sola esperanza, no sentía esperanza, pero tal vez tu experiencia, la forma en que pudiste transmitirlo o se sintió identificado, dibuja en el rostro una sonrisa de esa persona que tal vez pensó que tenía las esperanzas perdidas. De verdad que me siento muy, muy contento, repito, de tenerte como invitado. Sé que no será el último episodio, a futuro pues tendremos otro. Dándote las gracias otra vez, porque sinceramente, más allá de que hemos compartido de música, de cultura, el mensaje final ha sido sumamente valioso y perdurará por mucho tiempo, ya que estará grabado no solamente en este conversatorio, sino sabemos que muchas personas se van a identificar con el mismo. Así que de mi parte, muy agradecido, y no sé si tienen algunas redes sociales para que lo sigan, en este caso pues de la Monsolar, pues adelante. Sí, muchísimas gracias, Roger, de verdad, yo encantado. Cada vez que quieras, pues aquí estoy, con muchísimo gusto. Espero que nos veamos en algún momento, ya sé que vengas por acá o ayudarme la vuelta por allá y conocernos y tener un encuentro ahí, sería muy interesante. Sí, a Monsolar, o bueno, como Lawrence Casal, que Lawrence se escribe Lawrence, Laurence con W, o Casal, creo que también les puede aparecer por ahí. Entonces, nada, por acá estamos, y un gran placer haber compartido este ratito con vos. Claro que sí. A usted que nos estuvo sintonizando y nos está escuchando en la mañana, en la tarde o en la noche o en la madrugada, también nos sentimos regocijados de que esté en sintonía. De nuestra parte, nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta pronto. Hasta aquí este capítulo. Gracias por ser parte de nuestra audiencia. Te invitamos a escuchar los otros podcasts de este canal.